la princesa española llegó a Inglaterra como una reina. Su séquito trajo consigo una dote incalculable. Pero lo que le esperaba fueron escrutinio y problemas, por parte de la familia de su esposo. La reina madre, abuela de su prometido, quiso aplastar su orgullo de inmediato. Exigió que abandonara su lengua materna y se comunicara en el extraño latín. Pero Catalina, quien había recibido una educación aristocrática desde la infancia, no se inmutó. Respondió en un inglés fluido y firme. Había pasado por un largo y arduo viaje. Para que el matrimonio entre los dos países se desarrollara sin contratiempos, necesitaba bañarse y descansar. Su nobleza la dejaba incapacitada para hacer nada más, así que descargó su ira contra sus guardias. Los soldados españoles fueron dispuestos a dormir con los caballos en los establos húmedos y sucios. Afortunadamente, Lina, la doncella de Catalina, rechazó rotundamente este humillante acuerdo. Pero Catalina seguía subestimando el descaro de la familia real británica. Su sueño fue despertado por el sonido de pasos apresurados fuera de la puerta. Se puso el abrigo apresuradamente y salió, sorprendiéndose al descubrir que era el rey Enrique VII. Era inaudito que un suegro irrumpiera en la habitación de su nuera, pero el rey pareció no notar nada extraño. Le pidió a Catalina que le levantara el velo. El rey Enrique siempre había temido que su nuera fuera un monstruo horrible, pero al ver su verdadera apariencia, se tranquilizó por completo. Tras marcharse bruscamente, ella se acurrucó frente a la chimenea, decepcionada y disgustada. Todo allí era extraño y duro, pero no podía arrepentirse. Recordó las palabras de su madre, la reina Isabel, quien había derrocado siglos de dominio musulmán. España atravesaba un momento crítico, necesitaba con urgencia una alianza sólida con las naciones católicas. Catalina quería luchar junto a su madre, pero su deber para con su país era ir a Inglaterra. Por suerte, en medio de esta soledad y frialdad, aún quedaban cálidas cartas de amor que, según se decía, Arturo le había enviado para consolarla. Las leyó incontables veces, sintiendo la calidez de las páginas e imaginando su fatídico encuentro. Ese día finalmente llegó, y el cielo de Inglaterra le causó una indescriptible sensación de vacío. Cuando se conocieron, Arturo dijo que sería un buen y considerado esposo. Catherine sonrió, pensando que el Arturo de las cartas le parecía más agradable. Inmediatamente, el rostro del joven mostró disgusto. Nunca había sabido del intercambio de cartas y se alejó enojado. Catherine regresó a su habitación, confundida, sosteniendo la carta llena de dulces confidencias. ¿Quién era el hombre que escribió estas cartas? El príncipe Arturo, un hombre con una obsesión emocional, cree que su prometida tiene una aventura con alguien más a través de cartas. Comienza a sentir rencor contra la inocente Catherine. El cerebro detrás de esto es Henry, su hermano menor. El día de la boda, Catherine se viste de novia y entra en la iglesia. Cada paso que da sobre el frío suelo de piedra parece presagiar su futuro. Quien le trae el desastre es su cuñado, que está justo a su lado. La boda termina, cae la noche oscura, Catalina arroja la carta a la chimenea, decidida a enterrar el pasado y centrarse en ser una esposa digna. En la cámara nupcial, Arturo se acurruca junto a la cama, y expresa en voz baja su oposición. Catalina recuerda el consejo de su suegra antes de la boda, que debía tener un hijo. Así que toma la iniciativa para despertar el interés de su esposo, pero él, obsesionado con las cartas, se niega fríamente. A la mañana siguiente, llaman a la puerta, Enrique entra en la habitación y se burla de su hermano. Arturo, con la cabeza bien alta, se jactó ante los caballeros de haber tenido una noche apasionada. La princesa española era tratada como un trofeo por su esposo para presumir. Al mediodía, durante el baile, Catalina quiso bailar un baile español, pero su esposo se negó rotundamente. Solo pudo permanecer de pie, impotente, en medio de la pista. Enrique, al ver la situación de su cuñada, se adelantó para abrazarla por la cintura y girar con gracia. Esta escena se convirtió en una provocación para Arturo. Los celos se encendieron sin motivo. Se apresuró a apartar a su hermano, y le advirtió que se alejara de su esposa. El rey Enrique VII ordenó a los recién casados mudarse a su hogar en Gales. Este viaje le dio a la joven pareja un nuevo comienzo.
Siguiendo el consejo de su tía, Arturo logró desatar el nudo en su corazón y comenzó a recordar a su esposa. Por su parte, Catalina también preparó con esmero una cena a la luz de las velas, y le habló del pasado y de su ciudad natal en España. Se dieron cuenta de que ahora tenían tiempo para conocerse de verdad. Por fin pudieron explorar libremente el mundo del otro. En la nueva casa, el hombre tomó la iniciativa de tomarle la mano a su esposa. Se convirtieron en testimonio de matrimonios, que no comenzaron con amor, sino que florecieron con brillantez. Eran inseparables, dejando rastros de su dulce amor por todas partes. Una mañana, Catalina se despertó, pero la sobresaltó una fría humedad. Abrió los ojos y no vio rastro de su esposo. Miró a su alrededor con ansiedad y llamó a Lina, pero nadie respondió. Una fiebre tropical había invadido Inglaterra de nuevo. No fue hasta que llegó a un rincón escondido del castillo, que Catalina vio a su esposo temblando junto a la chimenea. Era evidente que el débil Arturo también había contraído la enfermedad. Catalina, impotente, fue a la pequeña iglesia y rezó sinceramente a Dios, para que les concediera la paz. No quería enviudar y ser enviada de vuelta a España, para continuar con otro matrimonio político. Pero la enfermedad de Arturo se agravaba día a día. Yacía en cama, sin vitalidad. A pesar del riesgo de infección, Catalina seguía protegiéndolo firmemente. Parecía que sentía que su vida se desvanecía, y no dejaba de disculparse. Al enterarse de la mala noticia, el rey Enrique VII y su esposa cabalgaron apresuradamente hacia Gales, pero aún no tuvieron tiempo de ver a su hijo por última vez. El príncipe Arturo había fallecido. Su corazón fue colocado en una pequeña caja de hierro y enterrado bajo un árbol. Catalina observó cómo enterraban la caja poco a poco, con lágrimas en los ojos. No solo su amor estaba enterrado allí, sino también su futuro como reina de Inglaterra. El cuerpo del príncipe Arturo fue llevado de vuelta a Londres para el funeral. Tras la muerte de su esposo, Catalina rechazó el palanquín que la reina madre había preparado. En su lugar, lució un vestido y un velo negros, y cabalgó con la postura de una monarca. Su aspecto afligido y resiliente se ganó la admiración y el apoyo de todo el pueblo británico. Mientras tanto, la repentina partida del príncipe Arturo impulsó a su hermano menor, Enrique, a la posición de sucesor. Caminó hacia su cuñada, dejando a un lado temporalmente sus profundas intenciones, y acompañándola con dulzura al interior. El funeral del príncipe se celebró solemnemente. El soldado que estaba frente al ataúd rompió el asta de la bandera, seguido del llanto de las criadas españolas. Era costumbre de luto en su tierra natal, usaban el llanto para expresar su dolor. Los ojos de Catalina miraban fijamente al vacío, ocultando su brillante futuro. Con el paso del tiempo, su mirada se condensó gradualmente en una corriente de fuerza decisiva. Abandonó bruscamente su asiento y corrió a su habitación, ignorando la llamada de su doncella. Frente a la chimenea encendida, destruyó por completo la evidencia de que no estaba embarazada. No podían enviarla de vuelta a España, de lo contrario se convertiría en una mercancía en el mercado político. Lina, naturalmente, conocía el estado físico de su amo. Mentir sobre su embarazo para quedarse en Inglaterra era un camino sin salida. La reina Isabel la instaba a regresar, pero Catalina ignoró todos los consejos. Estaba decidida a que Dios dispusiera que se casara con el príncipe Enrique. Según la ley católica, un cuñado no podía casarse con una cuñada. Solo podía romperse si su matrimonio anterior era inválido. Así que Catalina inventó la historia de que aún era virgen. Con férrea determinación, permaneció junto a la ventana observando cada movimiento de Enrique. Al verlo regresar, tomó inmediatamente su arco, sonrió y se acercó a él, sacando a relucir con astucia el tema de su madre, una guerrera excepcional. Enrique, que ya sentía algo por su cuñada, se involucró rápidamente en la conversación. Ambos bajaron a la armería para competir, el ambiente entre ellos cambió gradualmente, y la situación estuvo a punto de descontrolarse. En ese momento, el grito furioso de la reina madre los sobresaltó a ambos. Advirtió que a la viuda no se le permitía empuñar una espada. Luego, comenzó a interrogarla sobre su embarazo. De mala educación, quería comprobar personalmente los cambios en su cuerpo.
La familia real también deseaba desesperadamente que se quedara embarazada, de lo contrario, tendrían que devolver la enorme dote a España. Eso haría aún más miserable a la ya de por sí pobre Inglaterra. La ambigua lucha de espadas ayudó a Catalina a determinar las intenciones de Enrique. Ahora debía lograr que él tomara la iniciativa de rezar, sin importarle el mundo, para casarse con ella. Organizó un encuentro casual en el pequeño jardín, por el que Enrique pasaba a menudo. La imagen de la frágil y triste princesa conmovió a todos. Como era de esperar, Henry se sintió atraído, y tomó la iniciativa de disculparse en nombre de su abuela. La inteligente chica supo que era hora de detenerse, y dijo que tenía que irse a dormir. Las palabras eran sencillas, pero dejaban un espacio infinito para la imaginación. Henry la miró fascinado, el corazón del joven se agitaba. Incluso al hablar con su abuela, inconscientemente llamaba a Catherine. Al oír que el agua caliente de la palangana era la que Catalina acababa de bañar, metió la mano y se la llevó a la boca para chuparla con cariño. Esa escena cautivó la atención de Lina, quien no pudo ocultar una sonrisa. Esa noche, Catherine volvió a rezar, fuera para despedirse del rey y la reina. Pero sus ojos estaban siempre fijos en Henry. El joven se sintió realmente atraído por la mirada ardiente. Cuando terminó de rezar, vio la figura de Henry esperando. En esta calculada carrera amorosa, ella ganó. No se detuvo, sino que continuó caminando y él la siguió. En medio de la conversación, mencionó de repente las aves migratorias, y que también tendría que regresar a España. Su madre ya había planeado su próximo matrimonio. Ante los ojos de Dios, sería su primer matrimonio. Estaba expresando implícitamente que aún era virgen. Esto alegró aún más a Enrique, quien ya sentía algo por ella. Había caído completamente en la trampa, expresando inmediatamente sus sentimientos y proponiéndole matrimonio. Entonces Catalina fue a ver a la tía, quien conocía la verdad de la noche de bodas. Pero no consentía mentiras, si alguien le preguntaba, solo podía decir la verdad. Mientras tanto, Enrique fue a ver a su padre para pedirle matrimonio. Pero al oír el nombre de Catalina, el rey se sorprendió enormemente. Su madre, la reina Isabel, se opuso de inmediato. Enrique intentó argumentar que Inglaterra necesitaba una alianza sólida. Justo cuando padre e hijo negociaban, la reina lanzó un grito de dolor. Siendo una mujer mayor, y habiendo experimentado recientemente el dolor de perder a un hijo, este parto fue extremadamente difícil para ella. El bebé nació, pero no lloró. Conmocionada, la salud de la reina decayó rápidamente. En su delirio, recordó la maldición que su madre le había lanzado. Le rogó a su esposo que no aceptara el matrimonio de Enrique, de lo contrario, el linaje no tendría rey, y entonces expiró. La reina ha fallecido, y el matrimonio de Catalina y Enrique vuelve a estar en duda. Ahora, la reina madre ostenta todo el poder. Llama al abogado y le habla de crueles medidas, para expulsar a la princesa del palacio. No cree la historia de inocencia de Catalina. Y jamás permitirá que se case con Enrique. Sin esperar explicaciones, revela su fealdad y la expulsa del palacio. Ahora, la reina madre se viste con el manto del poder. Desde que la reina Isabel falleció tras un parto difícil, el rey Enrique 7 hectáreas ha estado sumido en el dolor. La noticia de la muerte del rey se extendió por todas partes, causando conmoción en todo el reino. La reina madre entró con arrogancia en el Senado, se autoproclamó regente y tomó las riendas del destino de Inglaterra. Catalina y sus leales sirvientes fueron expulsados del palacio. Tuvieron que buscar al azar una casa antigua para alojarse temporalmente. Enrique se dirigió de inmediato a la pequeña casa. Llevando un cuadro de una rosa roja y blanca, símbolo de su linaje. Catalina mostró poco interés y, con frialdad, usó la excusa de ir a bañarse para echarlo. Al regresar al palacio, Enrique no pudo evitar ir inmediatamente a ver a su abuela para confrontarla. La reina madre, con la agudeza de quien ha vivido muchas tormentas, se limitó a sonreír. Catalina había perdido su nobleza, por lo que recurrió a una presa fácil como Enrique. Sus palabras sembraron la primera duda en el joven corazón de Enrique. Al día siguiente, invitó a Catalina a cazar en el bosque.
Gracias a la guía de su madre, la arquería de Catalina era formidable. Enrique aprovechó la oportunidad para hacer comentarios sarcásticos, comparándose con aquel joven pájaro, por ser demasiado joven y fácil de controlar. La inteligente y perspicaz Catalina comprendió de inmediato el profundo significado, pero no supo cómo responder. Regresó a casa y recibió una carta de su madre. La reina Isabel también se opuso firmemente a que se volviera a casar con Enrique. Ordenó a su hija que regresara a España de inmediato, llevándose consigo la dote completa y la herencia de su viuda. Catalina gritó en la destartalada habitación: tomaría su propio destino. Mientras tanto, la reina madre comenzó a urdir nuevos planes. Trajo a 7 hermosas mujeres para rodear a Enrique y demostrarle que el amor era solo una ilusión. Entonces llamó a la tía que había cuidado de Catalina en Gales a un sótano oscuro. Solo quería una respuesta: si Arturo y Catalina eran realmente marido y mujer. Pero la tía se limitó a decir que no lo sabía. Enfadada por no poder someter a una sirvienta, la reina madre la echó del palacio. La tía perdió su trabajo y regresó a casa, entre el reproche de su marido. Desconsolada, caminó sola por el camino desierto, y fue secuestrada y llevada a una pequeña casa. La reina madre tenía otro plan: acudir a la guardia de Catalina, para sobornarlo con oro y promesas. Había cometido demasiadas malas acciones, y todas las noches iba a la iglesia a rezar. Ahora, por fin, podía respirar aliviada. Esa noche, Enrique fue a agradecer sinceramente a su abuela, por haberle traído tan maravillosas bellezas. Había sido vago sobre el amor, y rodeado de encantadoras bellezas, su corazón seguía impasible. Ahora sí que había aclarado sus intenciones. Era una princesa española, pero se vio obligada a casarse con un príncipe inglés, para fortalecer a su familia. Su futuro era brillante, pues estaba claro que se convertiría en la reina de Inglaterra. Sin embargo, las cosas no salieron como ella deseaba, ya que al príncipe no le importaba en absoluto. El día de su boda, él no tenía la menor intención de tener relaciones sexuales. Para cambiar la situación, intentó acercarse a su esposo. Decoró la habitación ella misma solo para sorprenderlo. La mujer quería perseguir a un hombre a través del velo. Este truco funcionó de maravilla. El esposo finalmente le tomó la mano, y tuvieron una noche apasionada. A partir de esa noche, disfrutaron de momentos felices y dulces. Si no hubiera ocurrido un accidente, el puesto de futura reina de Inglaterra definitivamente pertenecería a Catalina. Pero ocurrió lo desafortunado. El príncipe Arturo, que ya estaba enfermo, contrajo malaria. Tras luchar contra la enfermedad durante unos días, falleció. A partir de ese momento, Catalina, una poderosa princesa, enviudó. Si no se quedaba embarazada, sería enviada de regreso a España. Su madre había arreglado otro matrimonio político para ella. Y su segundo matrimonio sería sin duda humillante. Para cambiar su destino, decidió casarse con el próximo heredero de Inglaterra, quien también era su cuñado, el príncipe Enrique. Ese no era su gran problema. Con su talento e ingenio, lo sedujo con éxito. Un giro inesperado se produjo, cuando recibió una carta del propio rey, invitándola a palacio para asistir a un banquete. Se vistió espléndidamente y, en cuanto cruzó la puerta, vio a su amante esperando. Enrique sonrió y, en ese instante, todas las dudas y la ira se desvanecieron. Durante la espera, sus miradas se clavaron, aburriendo a quienes los rodeaban. Pero el rey anunció que quería casarse con la princesa Catalina. Enrique se puso de pie, furioso e incrédulo. Catalina no sabía qué hacer. Fue a la iglesia a pedirle a Dios una respuesta. Desde niña, había sido educada para convertirse en reina de Inglaterra. La única oportunidad ahora era casarse con su suegro. Dudaba, pero el amor de Enrique por ella nunca cambió. No soportaba ver a la persona que amaba convertirse en madrastra. Se opuso abiertamente a su padre delante de los ministros, creyendo que era un amante de la belleza y celoso de la confianza de su hijo. Tras desahogar su ira, volvió a la residencia de Catalina, con la esperanza de que ella le escribiera a su madre para rechazar el matrimonio. Pero Catalina dudó, mostrando su preocupación.
Para ella, si el objetivo final era convertirse en reina de Inglaterra, casarse con un rey o un príncipe no parecía tener mucha importancia. Pero su actitud pragmática dejó a Enrique desconsolado y desesperado. Catalina fue a casa de su tía en el campo, esperando recibir consejo. La tía sonrió amablemente, y le dijo que si quería ser reina, debía aceptar al rey, si quería amor, debía elegir a Enrique. Ese simple consejo ayudó a la muchacha a abrir su corazón. Tomó la iniciativa de pedirle a Enrique que fuera al pequeño bosque a confiar en él. Su amor se restableció, pero el destino siempre le gustaba jugar con él. Inmediatamente después, Catalina vivió a la espera, con la mente llena de recuerdos de su amante. La aparición de la doncella interrumpió sus pensamientos errantes. Tenía en la mano una carta de España. Como había luchado con valentía por el amor, tomó la iniciativa de ir al palacio a negociar con el rey. Dijo que si quería que ambos países mantuvieran una alianza pacífica a largo plazo, solo podía casarse con Enrique. El rey, convencido, concedió el matrimonio a los amantes, pero con dos condiciones: obtener el permiso del Papa y que España enviara el resto de la dote a Inglaterra a tiempo. Catalina escribía a su madre a diario, pero ninguna carta recibía respuesta. Esperó día y noche hasta que finalmente recibió noticias. Sin embargo, su alegría se transformó gradualmente en dolor. Resultó que su madre había fallecido, y Juana era la reina de España. No podía aceptar que su respetadísima madre hubiera fallecido así. Con tristeza, se vistió de luto negro, contemplando la cruz dorada que llevaba en el pecho. La aparición de su hermana Juana destrozó sus últimas ilusiones. Juana vestía una capa roja y cabalgaba un caballo alto, con una mirada fría y ligeramente loca. Era la reina Juana, que se había vuelto loca por el exceso de amor y la terquedad. Cuando su mujeriego esposo murió de enfermedad, ella vigiló sus restos día y noche. Ahora acababa de acceder al trono, y había cruzado el océano hacia Inglaterra. Pero el propósito de este viaje era causarle problemas deliberadamente a su hermana. La relación entre las dos hermanas no era buena. A Juana solo le importaba su esposo Felipe. Incluso cuando el rey de Inglaterra y la reina madre la rodeaban, sus ojos solo se posaban en su esposo. También estaba el príncipe Enrique, de pie en un rincón, frente a Catalina. La persiguió apresuradamente y se arrodilló, para saludarla con solemnidad en medio de la corte. Denunció la sangre fría de su padre y su abuela, queriendo expresar su determinación de necesitarla solo a ella. Antes de que terminara de hablar, el frío rey obligó a su hijo a ir a ver a la reina de España. Catalina, la princesa que había perdido su utilidad, fue apartada. Juana invitó repentinamente a su hermana a bailar. Las dos figuras rojas y negras girando con gracia. Todos estaban cautivados por las hermosas hermanas, solo Felipe estaba ocupado coqueteando con una sirvienta. La mirada de Juana cambió de inmediato. Se abalanzó y le arrojó una copa de vino tinto directamente a la cara al mujeriego, abandonando el banquete con orgullo. Después, la mujer, enloquecida por el amor, le dijo a su hermana que nunca se casara. Cuando Catalina le rogó a su hermana que pagara la dote restante, Juana solo respondió con aspereza que, si Enrique la amaba de verdad, encontraría la manera de casarse con ella, sin pedirle ni un céntimo. Catalina fue rechazada y quedó decepcionada. Por su parte, las palabras desconsideradas de Enrique enfurecieron al rey, quien recibió una bofetada. Catalina lo vio y corrió hacia ella. La imagen de la pareja protegiéndose con amor iluminó los ojos de Juana. En ese momento, solo había un pensamiento en su mente: destruir su amor. Por lo tanto, lo siguió a la cocina. Enrique acababa de hacer un gesto con la mano, para despedir al personal de cocina. Juana entró y criticó a su hermana. Enrique replicó, evocando accidentalmente un doloroso recuerdo de la infancia de Juana. Estaba loca, lo destrozó todo y comenzó a insultar a su difunta madre. Catalina no pudo contenerse y abofeteó a su hermana. Tras la salida furiosa de Catalina de la cocina, Juana aprovechó el orgullo masculino para provocar y dividir las emociones. Luego, con gráciles caderas, sedujo al joven para que cometiera un error. Por su parte, Catalina se sumió en el tormento y el arrepentimiento. Debido a un impulso momentáneo,
no recibió la dote y probablemente no podría casarse con Enrique. Mientras tanto, Juana, aunque había logrado su objetivo de venganza, seguía insatisfecha. Aprovechó la guerra civil en Inglaterra para persuadir al rey Enrique VII a firmar un tratado. Persuadiría a los rebeldes de la familia York a que se entregaran. A cambio, el príncipe Enrique debía casarse con su hija menor. Para Inglaterra, este fue un tratado sumamente beneficioso, ya que solo sacrificaba el matrimonio del príncipe Enrique. El rey y la reina madre se unieron para engañar a Enrique y obligarlo a ir a un monasterio remoto a rezar. De este lado, Catalina fue abandonada en la noche lluviosa, sin la apariencia de una princesa orgullosa. Una noche, soñó que recibía una carta de su padre. Estaba sola en un pequeño bote, frente a un acantilado sin fondo. Luchó desesperadamente, pero no pudo escapar de su destino, caer al abismo. La escena cambió a una habitación vacía, donde su amante prendió fuego personalmente a las cartas de amor que ella le había escrito. El fuego se intensificó, creando un muro que los separó. El hombre le arrojó fríamente una brújula de bronce, y se alejó sin piedad. Ella aferró la brújula y despertó sobresaltada. Cada vez que se sentía impotente, sacaba la brújula para buscar fuerzas. Era un regalo que le había dado el explorador Colón, le daría la fuerza para nunca alejarse más allá del fin del mundo. Al mismo tiempo, la vida de su tía se volvió más miserable. Debido a que enfureció a la reina madre, ella y su esposo perdieron todos sus cargos, y les confiscaron todas sus propiedades. Un día, mientras el esposo reparaba un carruaje averiado, este se derrumbó repentinamente y lo aplastó. Al perder el pilar, la noble familia cayó en la pobreza. La malvada reina madre, sin embargo, no se rindió, aumentó los impuestos y confiscó lo que quedaba de la casa. Un día, escribió una carta en nombre del rey, invitando a su tía a palacio. Luego, la amenazó y la sedujo para que compareciera ante el señor y admitiera que Catalina y Arturo habían tenido intimidad. A cambio, sus hijos se salvarían. Pero su tía era una persona recta, decidida a no servir jamás a la reina madre. Caminó desamparada por la calle y se encontró accidentalmente con Catalina. El propietario, autorizado por la reina madre, multiplicó por 9 el alquiler para obligar a la princesa a marcharse. Aunque su situación era cada vez más desfavorecida, aún así recibió a su tía para que se quedara con ella. Esa noche, le contó a su tía la historia de Colón, sobre los marineros tomados de la mano durante una tormenta. Solo tenía que creer que todas las dificultades pasarían. Al día siguiente, recibió una carta de su padre, diciéndole que su cuñado Felipe, lamentablemente, había fallecido. Juana se había vuelto completamente loca, y estaba encerrada en un convento. Su padre ahora tenía que gestionar 2 países solo, y la nombró embajadora de España en Inglaterra. Catalina, emocionada, tomó la carta y corrió directamente al Senado, para declarar su nuevo estatus. El rey, una vez más, se mostró muy disgustado por su restricción. Aseguró que nunca encontraría a Enrique. Al día siguiente, Catalina encontró a la princesita escondida, y le reveló dónde se encontraba retenido Enrique. Esa noche, el rey acababa de dormirse, cuando su madre irrumpió repentinamente. La reina madre lo regañó repetidamente, alterándolo tanto que tosió sangre. Al ver que su hijo no respondía, la reina madre se acercó, y descubrió que su único hijo había muerto en la bañera. El dolor de la reina madre no duró mucho. Presa del pánico, llamó a alguien para que depositara los restos del rey en la cama, y anunció al mundo exterior que el rey estaba enfermo. A continuación, escribió apresuradamente una carta a su nieto Enrique, ordenándole que regresara al palacio de inmediato, para sucederlo en el trono. Luego destruyó las pruebas de sus malas acciones, especialmente la venta de propiedades reales y los elevados impuestos en nombre del rey. Sin embargo, por muy bien pensado que fuera el plan, no pudo evitar las lagunas legales. Cuando el guardia vertió el agua del baño, descubrió un pañuelo ensangrentado. Una horrible verdad cruzó por su mente. Inmediatamente fue a ver a su amante, Lina, y le contó todo. La noticia llegó rápidamente a Catalina, quien estaba a punto de ser expulsada del palacio.
Sabía que el único que podía cambiar la situación era Enrique. Los tres montaron de inmediato en sus caballos y bloquearon el paso al grupo de Enrique. Ella desmontó, haciendo que su sirvienta se arrodillara ante él, y los guardias restantes también se arrodillaron. Tan pronto como regresó al palacio, Enrique anunció la importante noticia de que Catalina se convertiría en reina de Inglaterra. Sin embargo, cuando fueron a la iglesia a dar la noticia, la reina madre seguía queriendo impedir el matrimonio. Pero Enrique ya no era un hombre joven e inmaduro. Acorralada, intentó decir que el papa aún no había aprobado el matrimonio, pero Catalina la refutó. Se tambaleó contra el gabinete y los trágicos recuerdos de la primera mitad de su vida la invadieron. La mujer infantil se vio obligada a casarse y dar a luz. Su pequeño y subdesarrollado cuerpo soportó los dolores del parto. Juró eliminar todos los obstáculos para su hijo. Ahora que su hijo había fallecido, su nieto quería destrozarle el corazón y el alma. El dolor se condensó en una fuerza destructiva. Lideró a un grupo de guardias para encontrar al soldado español, amante de Lina. Lo acusó falsamente de robar la Biblia, con la intención de obligar a Lena a traicionar a Catalina. Para Lina, fue una decisión dolorosa. De un lado estaba la dueña al que había sido leal durante media vida, del otro, su amante. Tras un momento de lucha interna, susurró una breve frase. La anciana irrumpió triunfalmente en el salón y negó una vez más el matrimonio. Ella admitió, en nombre de esta cruz, que Catalina ya no era virgen y que no era digna de ser reina. El corazón de Enrique estaba conmocionado, pero no creyó las palabras de uno de los dos. Catalina vio la anomalía y comprendió que su doncella corría peligro. Salió corriendo y solo encontró al guardia español colgado. El guardia escapó de la muerte, lo contó todo y la verdad más importante fue revelada. El Papa había enviado una carta aprobando el matrimonio, pero la reina madre la ocultó. Con las pruebas en mano, Enrique ordenó directamente el confinamiento de su abuela en palacio, y anunció que celebraría una boda privada con Catalina. Mientras Catalina se probaba felizmente el vestido de novia, la reina madre quedó profundamente traumatizada y sumida en una pesadilla. Todas las almas a las que había hecho daño la rodeaban, pero la tragedia no terminó ahí. Catalina recibió una carta de su padre, cuyo contenido la conmocionó profundamente. Le contó su dolor a Enrique, y le preguntó si se había acostado con su hermana. Aunque Enrique lo negó, ella adivinó la verdad por su expresión. Sin embargo, decidió perdonar. Quizás desde el momento en que mintieron, su matrimonio estaba destinado al fracaso. Catalina, quien se casó por amor, tuvo un breve periodo de felicidad. Su primer hijo fue un niño. Enrique amaba mucho a su hijo. Con motivo del primer mes de su hijo, anunció públicamente que era el sucesor. El padre de Catalina también viajó desde miles de kilómetros para felicitar a su hija. La corte real inglesa estaba llena de alegría. En ese ambiente, Enrique propuso que Inglaterra y España cooperaran para enviar tropas a combatir a Francia, pero el padre de Catalina mostró desprecio. A su juicio, ni Inglaterra ni Enrique eran lo suficientemente fuertes. Enrique no se enojó, señalando que había diseñado un nuevo tipo de armadura, y propuso convocar una competición. Ese éxito hizo cambiar de opinión al rey español y accedió a cooperar. Pero también solicitó que todos los asuntos entre ambos países fueran responsabilidad exclusiva de Catalina. Esto elevó su estatus, haciéndola no solo querida por su esposo, sino también respetada por el pueblo. Los generales ingleses pronto partieron hacia el punto de encuentro, pero esperaron mucho tiempo sin ver refuerzos españoles. Miles de soldados murieron debido a las duras condiciones. Catalina seguía convencida de que su padre cumpliría su palabra hasta recibir la carta. Solo usó al ejército inglés como cebo para contener al ejército francés, mientras aprovechaba la oportunidad para recuperar el territorio perdido. En la conferencia, Enrique no la culpó, pero se sintió un poco insatisfecho. Esa noche, quiso ofrecerle disculpas, pero él solo dijo fríamente que estaba cansado. El día del regreso del ejército, ella, con aires de reina, se disculpó directamente con todos los soldados y les concedió medallas. Esta acción salvó su imagen, pero aún así no recibió el perdón de su esposo.
Abrazó a su hijo y fue a la iglesia a rezar. Pero al terminar, descubrió que el principito ya no respiraba. 2 conmociones consecutivas la dejaron completamente devastada, hasta que Enrique regresó de su cacería. De las cenizas de un dolor extremo, la resiliente madre se alzó lentamente. Su voz estaba llena de emoción, pero también extremadamente fuerte y decidida. Inglaterra había lanzado oficialmente un desafío a Francia. Esta vez, Enrique enviaría tropas personalmente, pero en ese momento, Escocia causaba problemas. Aprovechando que el principal ejército inglés estaba concentrado en la guerra con Francia, el rey escocés dirigió tropas continuamente a la frontera. Catalina, a pesar de estar embarazada, no dudó en correr directamente al campo de batalla. Su valentía se ganó el amor y la admiración de todo el pueblo. Todas las ancianas de la ciudad se ofrecieron voluntarias para unirse a ella en la batalla. Catalina fue sola al campamento enemigo para negociar, aparentando debilidad deliberadamente, para que el enemigo bajara la guardia. El rey escocés despreciaba profundamente al viejo y débil ejército de Inglaterra. Participó personalmente en la batalla, pero Catalina no la evitó. Usó su propio cuerpo como ejemplo, y se lanzó valientemente a la batalla. Sus acciones levantaron la moral de todos los soldados. El ejército escocés fue derrotado. Con la caída del rey escocés, la guerra desequilibrada terminó. Catalina resolvió con éxito el conflicto fronterizo, y fue aclamada como una heroína por el pueblo. Unos días después, Enrique también dirigió a su ejército de regreso de Francia, pero se mostró extremadamente frío con su esposa, quien había acaparado toda su atención. Cuando ella tomó la iniciativa de ir a su habitación, él se negó una vez más. Esa noche, el Palacio Real ofreció un gran banquete para celebrar la victoria. Todos elogiaron los grandes logros del rey Enrique, pero Catalina solo pudo sonreír con ironía. Salió tristemente sola al jardín desierto. De repente, un fuerte dolor de estómago la atacó, provocándole pánico. Siguió rezando pidiendo la bendición de Dios. Cuando Enrique descubrió algo inusual y fue a buscarla, su segundo hijo ya había muerto. El arrepentimiento en las palabras de Enrique era evidente. En su desesperación, Catalina solo pudo disculparse una y otra vez. Tras este incidente, su relación finalmente se rompió. Enrique culpó a su esposa por actuar precipitadamente, asesinando una vez más al heredero. Incluso ignoró directamente su opinión. El poderoso ministro Wolsey se convirtió oficialmente en la persona con mayor influencia sobre el rey. Solicitó la anulación de la alianza entre España e Inglaterra. Sugirió que la princesa María, hermana menor de Enrique, se casara con el rey Luis XII de Francia, un hombre obeso y anciano. Catalina estaba tan alterada que derramó accidentalmente una copa de vino. Inesperadamente, Enrique miró a su esposa con disgusto y repugnancia. Enfadado, rompió el plato de comida que tenía delante, se levantó y se marchó. Catalina se sintió inferior y culpable. Al caer la noche, siguió intentando complacer a su amante. Se tumbó en la cama, avergonzada, y realizó movimientos sensuales. Sin embargo, su iniciativa no solo no recibió la compasión de su esposo, sino que fue cruelmente ridiculizada por él. Al caer la noche, la esposa seguía esforzándose por complacer a su amante. Yacía en la cama, haciendo gestos sensuales con timidez. Sin embargo, su iniciativa no solo no obtuvo la compasión de su esposo, sino que fue cruelmente ridiculizada por él. La culpaba de no poder conservar a su hijo. Permitió que el ministro la humillara en todos los actos públicos. A sugerencia suya, anularon el compromiso entre la princesa María y el príncipe de España, y permitieron que la joven de 16 años se casara con el anciano rey francés. Esto declaró oficialmente el fin de la alianza anglo-española, lo que también significó que Catalina había perdido por completo el corazón de Enrique. Ambos discutieron acaloradamente por ello. En realidad, la pérdida del hijo era solo una excusa. A Enrique, en última instancia, le importaba la popularidad de su esposa ante el pueblo. Catalina, hija de 2 reyes, era demasiado segura de sí misma y demasiado brillante, no percibió la estrechez de miras ni los celos de este hombre. La mujer perdió el favor del rey y perdió su estatus de noble. La princesa María se casó con un anciano,
pero rechazó abiertamente el acuerdo. Enrique miró a su testaruda hermana y luego a Catalina, que sonreía a su lado, y de inmediato pensó que le estaba gastando una mala pasada. Catalina, deseosa de recuperar el corazón de Enrique, tomó la iniciativa de persuadir a María. Una vez muerto el rey francés Luis XII, podría elegir libremente a su esposo. Esta promesa conmovió a María, que ya tenía a alguien en su corazón, y aceptó de inmediato la alianza matrimonial con Francia. Enrique, ansioso por esta alianza, también accedió a la petición de María. Poco después, María, acompañada de su hermano y su cuñada, partió hacia Francia. Al ver al anciano rey Luis XII, ideó una forma de que muriera prematuramente. En la noche de bodas, puso en marcha su plan. Los sentimientos de Catalina y Enrique también parecían tener nuevos desarrollos en este romántico país. Él esperaba que ella fuera una esposa de retaguardia, no una guerrera. Parecían haber dejado de lado sus resentimientos y aceptado la insatisfacción mutua. Durante este viaje a Francia, Catalina concibió con éxito su tercer hijo. Sin embargo, en la partida de Casa Real, Wolsey presentó a una joven al rey. Enrique la ayudó a sostener el arco, con tanta intimidad que podía sentir su respiración. Catalina desconocía estos planes. Salió a recibir a su esposo con su vientre embarazado, pero lo vio charlando alegre e íntimamente con otra mujer. Aunque se sentía desconsolada, seguía sin creer que su esposo amaría a otra. La mujer no comprendía las intenciones de su esposo, y seguía interfiriendo en los asuntos de Estado como antes. Al final, Catalina tuvo que confiar en el niño que llevaba en el vientre, para convencer a Enrique, pero esto solo lo alejó aún más. En pocos días, los rumores del adulterio del rey se extendieron por todas partes. Muchos trabajadores se reunieron para hablar de una joven rubia, que entraba y salía de la habitación de Enrique a diario. Catalina también oyó estos rumores. No se convertiría en una mujer celosa y trágica. No sería como su hermana, pero sus dientes apretados revelaban su preocupación y dolor. Mientras todos bebían, la mujer fingió hablar de un tema con indiferencia. Dijo con inocencia que habría sangre en la noche de bodas de su hija. Sus palabras fueron como una daga que se clavó en el corazón de Catalina, reavivando la mayor obsesión de su matrimonio. Enrique, lleno de dudas, desató de inmediato una gran tormenta. Catalina y él no tuvieron tal cosa en su noche de bodas. Al terminar el banquete, olió a alcohol y fue a su habitación con ganas de interrogarla. Pero al ver su gran barriga, se tragó todas las duras palabras. Solo esperaba que diera a luz un hijo para consolidar el trono. Catalina sabía que su esposo también tenía deseos, así que si estaba con otra mujer, lo entendería. Poco después, Catalina, muy deprimida, dio a luz un mes antes de lo previsto. Con la ayuda de sus leales doncellas, empleó todas sus fuerzas y dio a luz a una niña sana. Esa bebé se convertiría más tarde en la ilustre reina María. Cuando Enrique se enteró del nacimiento prematuro de Catalina, se jactó con orgullo ante sus ministros. Catalina extendió la mano para abrazar a su hijo, pero al enterarse de que era niña, meneó la cabeza con desesperación. Al oír la voz expectante y emocionada de Enrique al otro lado de la puerta, las doncellas de la habitación guardaron silencio. Catalina se dirigió a la puerta con dificultad y contó la desgarradora verdad. La sonrisa de Enrique desapareció al instante. Se dio la vuelta y se fue, sin rastro de compasión, confirmando una vez más que había sido maldecido por Dios. Las acciones de Enrique también afectaron profundamente a Catalina. La princesita había sido despreciada por su padre y su madre desde su nacimiento. El temperamento de Catalina también cambió drásticamente debido a esto. Su carácter irascible e impulsivo arruinó el resto de su vida. Un día, la hermana menor de Enrique llegó a casa de visita. Sabiendo que su cuñada no amaba a su hija, la trajo especialmente. Pero en cuanto Catalina vio a su inocente hija, recordó la experiencia de ser ignorada por su esposo. Cuando fue a la lavandería a buscar a la criada, encontró a Enrique con su amante. Ambos fueron descubiertos y continuaron haciendo cosas malas. Ante esta flagrante traición, Catalina decidió soportarlo. De repente, una plaga estalló en el palacio, y todos tuvieron que mudarse a la mansión. Durante el proceso,
Enrique metió a su nueva amante en el carruaje con Catalina. Tras advertirle, la amante sintió náuseas. La doncella de la reina le dijo directamente que estaba embarazada. La reina escuchó con expresión de impotencia. Al llegar, se lo contó con calma a Enrique, pero él, inesperadamente, mostró una expresión de felicidad. Estaba tan feliz como un idiota, y delante de su esposa, incluso acarició el vientre de su amante, y le pidió a Catalina que la cuidara hasta que diera a luz. En la primera noche en la finca de Viena, Welsi ofreció un banquete y se atrevió a provocar la autoridad de la reina. Brindó abiertamente por el inminente nacimiento de un hijo del rey. Todos quedaron atónitos, pensando que la reina estaba embarazada de nuevo. Y Enrique siguió diciendo que la mujer embarazada era su amante. Catalina rió fríamente y abandonó el banquete. Esa noche, Enrique, sin pudor, volvió a la habitación de su esposa y le acarició el cabello íntimamente. Si la amante daba a luz un hijo, sabría que Dios no lo castigaría. Su intención era muy clara: no tener un hijo era problema de Catalina, había hecho algo en contra de la voluntad de Dios. Sus palabras contenían implícitamente dudas sobre su pureza. Ella comprendió que esta duda era sin duda la forma en que Welsi sembraba la discordia, odiaba no poder deshacerse de él de inmediato. Allí, Enrique y Welsi estaban ocupados discutiendo el matrimonio de María, quien había enviudado y recuperado su libertad. Enrique ahora intentaba vender a su hermana a un alto precio, sin intención de cumplir su promesa anterior. Después de esto, Catalina se dio cuenta de que Enrique era un mentiroso, que no cumplía su palabra. Los dos discutieron acaloradamente y, en su ira, perdió la cabeza y lo criticó como un tirano insensato. Él escuchaba los halagos de Welsi, pero en realidad recibía dinero de los franceses para hacer cosas. Sin embargo, Welsi aceptaba sobornos con el permiso de Enrique. Necesitaba a alguien que lo escuchara obedientemente. Catalina interfería en todos los aspectos de su vida, haciéndole sentir como si viviera con su madre. Aún así, Catalina no se rindió y le escribió a María, diciéndole que Enrique había roto su promesa. La pobre princesa se casó de inmediato con su amante. Su felicidad, una vez más, dio lugar a una gran discusión. Enrique, furioso, volcó el tablero de ajedrez, y la criticó por no haber dado a luz a un hijo. En ese momento, el vientre de su amante estaba a punto de dar a luz, y la reina corrió hacia ella con unas tijeras sin esterilizar. Su locura asustó a todos, intentaron detenerla. Pero ella, con gran habilidad, ayudó a que el bebé naciera sin problemas. Cargó al niño que simbolizaba la esperanza de Enrique, y caminó hacia la habitación del rey. Enrique oyó que era un niño y de inmediato abrazó al bebé. Su actitud era completamente diferente a la de cuando nació María. Catalina miró a la feliz familia de tres. El dolor y la tristeza en su corazón eran incomprensibles. Debido a su indiferencia, su única hija, María, estaba a punto de morir. Enrique escuchó fácilmente el consejo de Welsi, queriendo enviar a la princesa María, de 5 años, a casarse con el príncipe francés, enemigo de la familia materna de Catalina. En su desesperación, a Enrique no le importaba en absoluto la vida ni la muerte de María. Cuando su esposa protestó, él respondió fríamente que nunca antes se había preocupado por su hija. Esas palabras fueron como un cuchillo, crueles y certeras a la vez. Inmediatamente regresó a su habitación y escribió una carta a su sobrino, el rey Carlos de España, una joven potencia en ascenso en Europa. Ella le propuso ir juntos a Francia, para competir por el matrimonio de María. Esto no solo fortalecería la alianza entre Inglaterra y España, sino que también aprovecharía la oportunidad para consolidar su precaria posición. Enrique estaba muy insatisfecho, parecía disgustado de ver a Catalina cerca y apoyada por su patria. En Francia, muestran desprecio y critican a la princesa María por ser demasiado joven. Astutamente, dudó de la pureza de su linaje. Enrique, que valoraba el prestigio por encima de todo, se enfureció de inmediato. Declaró resolver el conflicto con un duelo, pero fue inmovilizado por el rey francés. Catalina, la esposa que había intentado cultivarlo, se convirtió en el chivo expiatorio. Tras soportar suficiente violencia y críticas, se marchó decepcionada. Mientras vagaba, conoció accidentalmente a Rosa,
su solterona. Rosa ya estaba casada y tenía hijos. Aunque su vida no era próspera, estaba llena de felicidad y paz. La conversación terminó rápidamente y ella se marchó decepcionada. Esa noche, recibió otra carta de su cuñado, rogándole que resolviera su matrimonio en problemas. Esto desató una discusión. Enrique rugió, y su insatisfacción, reprimida durante tanto tiempo, estalló. Siempre se aferró al dolor de no poder tener un hijo varón, para atormentar a su esposa. Pero tener hijos no era algo que una sola persona pudiera decidir. Quizás Catalina había comprendido el verdadero significado de una hija para ella, y también fue gracias a las sinceras palabras de Rosa que la iluminaron. María era su sucesora, se convertiría en una gran gobernante, pero necesitaba el cuidado de su madre para lograrlo. Justo entonces, llegó la noticia de un gran disturbio en Inglaterra. Enrique y su séquito tuvieron que terminar apresuradamente su viaje diplomático, y navegar de regreso a Londres. El matrimonio de María, como era de esperar, fracasó. Tras un día y una noche de navegación, finalmente llegaron a la costa, pero en ese momento ocurrió un accidente. La princesa María, que estaba sentada sola a caballo, desapareció repentinamente delante de todos. Catalina saltó frenéticamente del caballo y gritó el nombre de su hija en mitad de la noche. Por suerte, la bebé fue encontrada rápidamente. Comprendió cuánto amaba y temía perder a su hija. A partir de entonces, comenzó a tomar la iniciativa para acercarse a su hija y le enseñó personalmente sobre arte. Poco después, Catalina volvió a quedar embarazada, pero no soportaba separarse de su hija. También se descubrió la causa de los disturbios en Londres, gracias a la propaganda religiosa generalizada, que incitaba a los oprimidos a alzarse en resistencia. Catalina, profundamente influenciada por la fe de su madre, inició una brutal quema de libros. Durante un tiempo, todo Londres se sumió en la tensión. Su temperamento impulsivo y extremista provocó que todos sus amigos y partidarios la rechazaran. Esa noche recibió una brutal paliza, sufrió un fuerte dolor de estómago y un aborto espontáneo. Se retorcía de dolor cuando su ministro de confianza la llevó de vuelta a su habitación. Para ocultar la verdad del aborto, hizo cerrar la puerta. Pero alguien vio la escena y se la comunicó a Enrique, acusando falsamente a la reina de tener una aventura con otro hombre en plena noche. Wolsey aprovechó la oportunidad para atacar públicamente al ministro, acusándolo de traición. Lo escoltó personalmente a la Torre de Londres, para esperar el juicio de Enrique. Catalina, consciente de que se trataba de una calumnia flagrante, le rogó a Enrique que tratara a su aliada con delicadeza. Enrique escuchó la súplica de su esposa por otro hombre, y ordenó la decapitación de su fiel amigo. La tía también se vio implicada y perdió todas sus propiedades. Además de las acciones previas de Catalina, ya no le era leal a la reina. Para recuperar las propiedades confiscadas, tomó la iniciativa de pedirle a Enrique que revelara la verdad, que había permanecido oculta durante tanto tiempo. La reina se había acostado con el hermano del rey cuando se casaron, y ya no era virgen. Sus palabras condenaron a Catalina a muerte. Al día siguiente, Enrique usó la excusa de ir de casa con ella, engañándola para que se adentrara en un bosque remoto. Como ella no le prestaba atención, la agarró por el cuello y la arrastró hasta la orilla de un arroyo. Rugió y citó la Biblia: si un hombre se casa con la esposa de su hermano, al final no tendrán hijos. Sin piedad, le echó toda la responsabilidad a Catalina. Catalina intentó usar bellos recuerdos para reavivar el amor en el corazón de Enrique, pero fue en vano. Al final, el hombre desalmado se dio la vuelta y se fue, dejándola sola, forcejeando con dolor junto al arroyo. La más afectada fue su única hija, la princesa María. Al llegar el año nuevo, Enrique dio la bienvenida a su hijo ilegítimo en palacio. El niño, criado por una criada, carecía de educación y aún tartamudeaba frente a los cortesanos. Mientras tanto, la princesa María podía recitarlo de memoria tras escucharlo una vez. Sin embargo, la hija que mejor lo hizo, no recibió ni una sola palabra de elogio de su padre. El hijo que tuvo un desempeño deficiente, recibió todo tipo de títulos nobiliarios. María, que más tarde se convertiría en la sanguinaria María, tenía todo lo que caracterizaba a una familia destrozada.
Catalina finalmente comprendió que su existencia era como un grano de arena a los ojos de Enrique. Así que tomó la iniciativa de proponerle que abandonara el palacio. Pero para asegurarle un futuro brillante a su hija, puso una última condición: sería para siempre la reina de Inglaterra. La mañana antes de partir, tomó la mano de su hija en una mano y una jaula de pájaros en la otra. Caminaron de la mano por el largo sendero del jardín. Entonces abrió la jaula y liberó al pájaro que había perdido su libertad. Se arrodilló, miró a su hija directamente a los ojos, y le dijo que ella era la reina, y que su hija era el futuro de Inglaterra. La serie terminó aquí. Gracias por ver el video completo.